hoy os voy a contar un caso clínico que tuve la semana pasada de un varón que se quedó la mano atrapada en una máquina y aunque los trabajadores le consiguieron sacar la mano de la máquina, sufrió heridas graves y tenía una hemorragia, aunque no era sanguinante, sí era arterial. Y en este vídeo cuento la forma en que mi compañero y yo atendimos a este paciente y realizamos el traslado. Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. Pues bueno, la semana pasada estábamos de turno de día y nos pasaron un aviso de un varón de unos 50 años que se le había quedado la mano atrapada en una máquina, ya no la tiene atrapada, sangra mucho. Pues bueno, nos dirigimos hacia la población donde estaba esta fábrica, era una fábrica de alimentación, y cuando llegamos al lugar, en la puerta estaba esperándonos policía local, nos hace parar y nos dice que parece que el chico está muy mal, que está muy blanco y que parece que está muy mal. Nada, ya entramos al interior de la empresa, en la entrada de la puerta que daba a los vestuarios había un empleado esperándonos y al entrar en los vestuarios nos encontramos a un varón de unos 50 años sentado en uno de los banquitos del vestuario y en el suelo un charco de sangre enorme. El paciente está palidísimo, blanco como la pared y medio recostado hacia atrás. No está inconsciente, pero sí parece tener una cierta alteración del nivel de consciencia. Para poder entender qué es lo que está sucediendo a este paciente, antes de empezar voy a explicar de forma breve qué es un shock hipovolémico para los compañeros y compañeras que sean estudiantes o que no tengan experiencia en asistencial y no conozcan estos conceptos. La pérdida de volumen sanguíneo por una hemorragia produce un desequilibrio entre el tamaño del recipiente y el líquido contenido. El recipiente conserva su tamaño normal, pero el volumen del líquido disminuye. El shock hipovolémico es la causa más común de shock en trauma. Cuando se pierde sangre del sistema circulatorio, el corazón es estimulado para aumentar el gasto cardíaco y así intentar aumentar su frecuencia cardíaca y producir vasoconstricción, para así intentar compensar la diferencia entre el volumen y el tamaño del recipiente, en este caso los vasos sanguíneos o arterias en este caso. Al producirse este fenómeno, las células del miembro afectado empiezan a tener una cierta anoxia y empiezan a morir tejidos, destruyéndose las células y liberando su contenido líquido. Y esto es lo que provoca el síndrome compartimental, no el torniquete. Estos sistemas compensatorios funcionan bien hasta cierto punto. Cuando no son capaces de compensar la pérdida de líquido, entonces es cuando aparece el shock hipovolémico. El shock hipovolémico se puede dividir en 4 grados. El caso que nos ocupa era el grado 3, por lo tanto es del único que vamos a hablar. La hemorragia de grado 3 representa una pérdida entre el 30 y el 40% del volumen sanguíneo, aproximadamente de 1.500 mililitros a 2.000 mililitros. Ahora ya pasamos al caso. Nos acercamos al paciente, nos identificamos como los técnicos en emergencias, comentan que la policía local había llamado al centro de salud para pedir que viniese el médico, ponemos ya con el paciente. El paciente, como ya he comentado, estaba sentado en un banquito, echado hacia atrás, iba vestido con el uniforme de trabajo y llevaba los típicos guantes de goma largos que llegan hasta casi el codo. Había un charco muy importante de sangre en el suelo y salía sangre del interior del guante y goteando por los dedos del guante. Se ve que se había hecho algún agujero y estaba goteando sangre, una constante de sangre. Que nada comprobamos que los trabajadores de la fábrica le habían improvisado un torniquete con una venda de crepé,
atándosela por encima del codo, enrollándola y haciendo un nudo por encima del codo. Hay que decir que una venda de crepe no es lo más adecuado para realizar un torniquete, pero si no tenemos dispositivos adecuados para ello, ¿cómo? Llevamos nosotros el soporte vital básico, que llevamos el torniquete SAM-XT, y el soporte vital avanzado, que aquí la Comunidad Valenciana también lleva el SAM-XT, que aquí está el SAM. Cuando no tengo lomo, de todo como. El diámetro de la venda, aunque no llega a los 7 centímetros, sí que tiene 5. Por lo tanto, es más difícil que pueda llegar a hacer un estrangulamiento de los tejidos y producir lesiones. Por lo tanto, es bastante seguro, por lo menos mucho más seguro que utilizar una venda de gasa, un alambre, un cordel o cualquier otro instrumento. Lo primero que tenemos que hacer, al ser un paciente traumático y sangrando, es realizar el XABCD. Ya sabes que está consciente, porque se mueve y habla. Pero te da igual cómo respira, qué frecuencia cardíaca tiene y qué tensión tiene, si el paciente se te va a morir por una hemorragia. Como ya he explicado en la explicación del shock hemorrágico, la hipotensión que produce ese efecto puede matar a tu paciente. La pérdida de sangre deja sin oxígeno en los tejidos, incluido el corazón, pulmones, riñones, todos los órganos vitales, y puede fallecer tu paciente. Por lo tanto, lo primero, la X. En este caso, para poder realizar la X, ya que el paciente llevaba su uniforme y, como ya he comentado, los guantes de goma de protección, hay que retirar esto para poder ver qué es lo que hay. Si no hubiese tenido el torniquete improvisado que le habían realizado sus compañeros, lo primero hubiese sido poner nuestro torniquete. Para asegurarte, si hay una hemorragia severa, que no se te vaya a desangrar. Como tenéis el torniquete improvisado y estaba bastante bien puesto, preferí esperar a ver las lesiones para realizar el cambio de torniquete. Por lo tanto, había un trabajador sujetando el brazo, mi compañero con las tijeras de trauma empezó a cortar ese guante para intentar retirarlo. Nos comenta el paciente que nota como que el brazo le cuelga. Lo examina a mi compañero y nota que tiene posible fractura de cúbito y radio. Por lo tanto, indica al compañero cómo tiene que coger el brazo para no aumentar las lesiones y sigue con su trabajo para poder acceder a esa mano y a ese brazo fracturado. El paciente dice que ha notado 2 clacs en el brazo, que cuando le ha pillado la máquina, le ha cogido la mano, la ha tirado para adentro y ya ha girado, le ha rotado el brazo. Que eso es lo que le habrá producido la fractura cúbito radio y varias fracturas de la mano. Va recortando a mi compañero el guante con mucho cuidado para no empeorar las lesiones. Mientras tanto, yo me pongo a preparar el equipo. Hay que tener en cuenta un detalle. Siempre hay que intentar que uno de los compañeros tenga las manos limpias, que no se ensucie. Ya empezó mi compañero a cortar y está ya manchado de sangre los guantes. Por lo tanto, yo tengo que intentar por todo lo posible quedarme limpio, por si necesitamos algo de la mochila, no ir manchando todo de sangre, porque había mucha sangre. Entonces preparé el set. En nuestra mochila llevamos una bolsa que lleva un torniquete, 2 compresas de 45 por 45, 2 paquetes de gasas, 2 mantas térmicas y 2 vendas cohesivas, que también son adecuadas para un vendaje de una hemorragia, ya que son elásticas y se pegan sobre sí misma y te ayuda a hacer más presión en caso necesario. Una vez había preparado el material y mi compañero estaba acabando de retirar el guante para empezar a cortar lo que era la ropa en el brazo,
me puse a realizar la medición de la cantidad de sangre perdida. Sé que hay varias técnicas, pero en prehospitalaria viene muy bien y es muy rápida de realizar la técnica MAR. ¿Qué es la técnica MAR? Consiste en cerrar el puño y pasar por encima del charco sin tocarlo, el puño, y contar cuántos puños mide el charco. Cada puño mide 20 mililitros de sangre. De esta manera puedes saber qué tipo de hemorragia puede tener el paciente. Más que el tipo de hemorragia, perdón, la sangre perdida. Realicé y me salió un cálculo de una pérdida de sangre de entre 1500 y 1800 mililitros. Por eso digo que este paciente era una hemorragia nivel 3, que es cuando hay una pérdida del volumen sanguíneo entre el 30 y el 40%, que vienen a ser entre 1500 y 2000 mililitros. Cuando un paciente llega a una pérdida de sangre de este nivel, el organismo ya no es capaz de compensar con ese aumento del gasto cardíaco, subiendo la frecuencia cardíaca y la fuerza de los latidos, y esa contracción de los vasos sanguíneos ya no es capaz de compensar la hipotensión que se está produciendo. Y eso es lo que mata a tu paciente, el shock hipovolémico y la hipotermia que se produce. Cae mucho la temperatura. Estos pacientes hay que taparlos, bien tapaditos. Me da igual que sea a gusto, con 30 grados en la calle. Ese paciente se tapa. Por eso las mantas térmicas dentro del set de control de hemorragias. Ya había conseguido mi compañero acabar de retirar el guante y ya podíamos ver por lo menos la herida de la mano, que era lo más importante, era lo que estaba provocando esa hemorragia externa, porque desconocemos si había una hemorragia interna por la fractura de cúbito radio más arriba. Una vez teniendo la mano en la vista, comprobamos que sí había sangrado activo. No era una hemorragia sanguinante, pero sí sangraba. El torniquete improvisado de los trabajadores de la fábrica por nuestro torniquete homologado. Preparé mi torniquete, corté el improvisado y empecé a apretar. Hay que tener en cuenta varios detalles. No sé, compañeros y compañeras, si alguna vez habéis puesto un torniquete, pero duele horrores. ¡Horrores! Es un dolor muy, muy intenso. Hay gente que pierde el conocimiento del dolor que produce la colocación de un torniquete. Antes de empezar la técnica, hay que avisar al paciente de que le va a doler mucho. Y no tener piedad. Porque si no duele, el torniquete no está bien puesto. Además que lo verás que no deja de sangrar. En ese momento entraba a primaria por la puerta. Un médico, una enfermera y un estudiante de enfermería. Que se quedaron pobres y shock al ver el panorama. La enfermera y el estudiante se pusieron a intentar coger 2 vías en el brazo sano y nosotros, los técnicos, seguimos con el trauma. Ajusté el torniquete. Si conocéis el SAM XT, como podréis ver en la foto, tiene como el cinturón pélvico, unos agujeritos, por donde, y pasa por la guía del torniquete. Cuando estiras y aprietas, lleva unas pestañas que salen y se enganchan en esos agujeritos, como el cinturón pélvico. Y así queda fijado. Eso está también pensado para la autocolocación, porque si tú estás perdiendo sangre, el mareo que llevas, se te puede escapar el torniquete y aún perderías más sangre. Y eso ayuda a asegurarlo hasta que puedas apretar el molinete. O molinillo, o como le quieras llamar. Hay que estirar con mucha fuerza. El paciente tiene que gritar. Estiras y al hacer hacia atrás, ¡pam!, salta las pestañas y se queda enganchado el torniquete.
aprietas el molinillo, acabas de pasar el velcro, siempre queda un trocito levantado. Eso no significa que esté suelto. Es que el torniquete está pensado para brazos y piernas. Y para brazos y piernas de todos los tamaños. Puedes tener un paciente que sea como King Kong y le tiene que servir el torniquete. Entonces está pensado para usarlo en pierna en pacientes con obesidad mórbida. Siempre te sobra un trocito, pero mientras que esté las pestañas aseguradas, el velcro pasado, porque todo este torniquete tiene el velcro que se va pegando sobre sí mismo, y el molinete bien apretado, no vas a tener problemas. Puedes pasar la tira donde se pone la fecha para mayor seguridad y asegurarte que no se va a salir y se va a poder despegar el velcro. Mientras que yo colocaba el torniquete, enfermería consiguió 2 accesos venosos y empezaron a poner cristaloides. En principio, a chorro, para intentar compensar la pérdida de volumen. Algunos me dirán, oye, expansor del plasma, oye, se utiliza plasma sanguíneo, ¿vale? Sí, la sangre se sustituye con sangre, pero un soporte vital básico, que yo sepa, en ningún sitio lleva sangre. Y aquí aún no lo lleva ni el soporte vital avanzado, si no me equivoco. Sé que hay comunidades que empiezan a llevar plasma, cero negativo, pero aquí no. Y no llevaban expansor de plasma. Además, las últimas recomendaciones recomiendan más cristaloides que coloides. Por lo tanto, está bien utilizado en este momento el suero fisiológico. Ya había puesto el torniquete, inmovilizamos el brazo y seguimos con la valoración del paciente. El médico pidió a enfermería que preparasen morfina, tomamos una tensión arterial y tenía 6,3. Le pusieron 1 mililitro de morfina porque el paciente estaba rabiando de dolor. Quizás en este momento no era lo más adecuado por su tensión, pero como se produce en este tipo de hemorragias, que se produce taquicardia, taquipnea y la hipotensión. Duraba a 93. Tenía una frecuencia respiratoria de 36. Una frecuencia cardíaca de 150. Glucemia de 86. Que no hizo falta pinzarle en el dedo. Había sangre de sobra para poner la tira y sacar la muestra. Ya tenía puesto el torniquete y el brazo inmovilizado. Por lo tanto, habíamos tomado también las constantes y habíamos contenido la hemorragia. Habíamos inmovilizado el miembro fracturado, que también podía estar sangrando internamente. Y habíamos tomado constantes vitales. El paciente estaba muy pálido y con un nivel de conciencia bajito. Este es el momento para continuar con la atención de esa mano. Aquí en particular yo llevo gasa de la que lleva hemostásico. Entonces procedí al empacamiento de esa herida para prevenir más aún el posible sangrado, porque seguía saliendo un poquito de sangre. Ya no era una hemorragia, era un goteo. Ya no sabes si es sangre acumulada dentro de los tejidos o era que seguía sangrando. De hecho, la herida era enorme. Ocupaba todo el dorso de la mano y era bien abierta. De hecho, se veían tendones. El paciente no podía mover ningún dedo, tenía todos los tendones seccionados, como nos confirmaron luego en el hospital, y tenía afectada arteria radial y cubital. Entonces procedí a realizar el empacamiento. ¿Cómo se hace el empacamiento? Coges con 2 dedos la gasa, la pones y con otro dedo empujas. Retiras los primeros, vuelves a coger gasa
la pones, con el otro empujas, así sucesivamente. Os dejaré aquí una imagen para que veáis cómo son estas gasas. Hace como zigzag, para que puedas ir sacando y metiendo, hasta que rellenes la herida. ¿Qué se hace cuando ya está rellenada? Se enrolla y se realiza un vendaje compresivo. Yo estaba colocado a un lado del paciente por detrás. Delante tenía a mi compañero y aquí estaban las dos enfermeras. Yo estaba al lado del paciente por detrás. Delante estaba mi compañero, a un lado estaban las dos enfermeras. Entonces, desde donde yo estaba, no llegaba a poder enrollar bien después de haber realizado el empacamiento porque el brazo de mi compañero me molestaba. Entonces pedí al estudiante de enfermería que realizase el vendaje con el resto de gasa hemostásica o venda hemostásica, como queráis decirlo. Mi compañero acabó de realizar el vendaje con la venda cohesiva. Ahora tenemos unas circunstancias. Tenemos un paciente con un shock hipovolémico que ha perdido entre 1800 mililitros y 2 litros. Está en este momento en muy mal estado, está, entre comillas, crítico. No me digáis por qué no pedimos soporte vital avanzado, porque no estaban disponibles. Me he olvidado ese detalle, disculpar. Por lo tanto, hay que evacuar a ese paciente de la forma más adecuada. Fui yo por la camilla, acerqué la camilla, la preparé. Mi compañero ayudó al paciente que decía que sí que podía caminar con ayuda hasta la entrada, la puerta de la entrada. Es que había unas escaleras y no podíamos acceder con la camilla. Ya lo tumbamos y subimos a la ambulancia. Tenemos un paciente con una tensión muy bajita. Por lo tanto, hay que intentar subir esa tensión. Aunque en hemorragias hay que tener una cierta hipotensión, una hipotensión controlada, lo recomendado según algunas guías es una tensión arterial de 90-60. Pero este paciente tenía 6,3. Aquí la Comunidad Valenciana, el soporte vital básico, no sé si en otras comunidades lo lleváis, sé que algunas no, llevamos presurizador de sueros, que es como un manguito de la tensión que se puede introducir dentro el suero y aprietas la pereta como si fueses a tomar la tensión. Mide también en milímetros de mercurio y lo que hace es apretar el suero para que vaya más rápido. Pero ojo, la hiperperfusión tiene sus riesgos. Si perfundes demasiado rápido, mucho tiempo, puedes provocar un edema agudo de pulmón, otras complicaciones hidroeléctricas, además de aumentar el síndrome compartimental que ya está teniendo el paciente por las lesiones, no por el torniquete. Las lesiones que presenta esa mano, que está bastante destrozada. Por lo tanto, puse ese compresor de suero hasta que conseguí una tensión de 6,3. En ese momento retiré el compresor de suero y puse el suero un poquito más rápido que de mantenimiento, ambos sueros. Una vez se acabó uno de los dos, solo mantuve abierto uno para no producir una hiperperfusión ni aumentar mucho la tensión arterial y que aumentase mucho el calibre de los vasos sanguíneos, porque podía volver a provocar esa hemorragia, porque tengo afectadas, como me confirmaron en el hospital, 2 arterias. Y ese paciente, si ya lo tengo chocado, se me va a morir, lo voy a matar yo. Llamé al médico coordinador y me dijo que ya me diría a qué hospital trasladamos, si al de referencia de la zona, al de rehabilitación de Levante o a otro hospital que trabaje con las mutuas, ya que es un accidente laboral. Como tardaban mucho en averiguar si
le correspondía un hospital o otro la mutua, Coordinación decidió que trasladásemos al hospital de referencia. Iniciamos el traslado. Durante el traslado estuve continuamente controlando las constantes vitales del paciente, dejando puesto el pulsiosímetro, como ya habéis visto muchas veces en imágenes, y tomando la tensión arterial continuamente, hasta conseguir la tensión que he comentado. Una vez conseguí esa tensión y había retirado el compresor, seguí controlando la tensión por si volvía a caer, abrirle un poquito más el suero y así intentar contrarrestar la hipotensión. Mi compañero realizó una conducción lo más lenta posible, despacio pero sin pausa, intentando evitar aceleraciones y frenazos para no empeorar el estado hemodinámico del paciente, que ya está bastante jodido. El centro de coordinación había llamado al hospital y había dado preaviso de que iba una ambulancia con un posible paciente crítico por una hemorragia. Cuando llegamos nos estaban esperando, pasamos a reanimación, pasamos al paciente, hablé con los médicos, expliqué la situación, expliqué todo lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho, dije el tiempo de torniquete y ya se pusieron a retirar el vendaje para ver qué es lo que había y empezar a preparar esa herida. De hecho, lo primero que pidieron fue extracción de sangre para preoperatorio, porque ya se imaginaban qué es lo que había al ver que el paciente llevaba un torniquete. Cuando vieron las heridas, confirmaron que tenía todos los tendones seccionados y las 2 arterias afectadas. Nos dijeron que habíamos hecho un muy buen trabajo, pero que era un paciente para haber trasladado un soporte vital avanzado, que hacíamos una básica con eso. Explicamos cuál había sido la situación, procedieron a la limpieza y preparación de esa herida y nosotros nos retiramos. El mismo día, en otro aviso, nos comentaron que estaban operándolo y que no sabían cómo iba a quedar, pero que habíamos realizado muy buen trabajo, que si tenían alguna posibilidad de salvar esa mano era gracias al trabajo que habíamos realizado, lo que demuestra que una básica en situaciones de necesidad es capaz de realizar muy buen trabajo en trauma. Lógicamente nunca vamos a poder sustituir una unidad superior, pero a falta de, si se dota de medios adecuados, las básicas, podemos realizar muy buen trabajo. Si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribiros. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas. Muy buenas noches.